¿Cuántos pantalones tienes en el armario? ¿Sabías que hace 200 años, cuando nació el pantalón en Occidente, esta prenda se prohibió a las mujeres? Para la historiadora Christiane Barth, el pantalón es el marcador de sexo y género más importante para la historia del mundo occidental. ¿Cuál es el origen del pantalón? ¿Cuándo empezaron las mujeres a usarlo? ¿Y cómo se ha convertido en una prenda fundamental en el armario femenino? Hagamos un recorrido por la historia de esta prenda. Antes de empezar, tenemos que entender un fenómeno que la historia de la moda denomina la gran renuncia masculina. Este hecho hace referencia al cambio en el vestir del sexo masculino que se produjo cuando los varones renunciaron a la coquetería, dejando atrás las pelucas, el maquillaje y los zapatos de tacón, tendencia que empezó marcando el rey Luis XIV en el siglo XVII y que se heredó hasta el estallido de la Revolución Francesa, cuando los hombres tomaron lo utilitario como único fin al vestir. A principios de la Revolución Francesa empezó la moda de los calzones largos o pantalones, una moda que surgió de las clases bajas y fue ascendiendo a todas las escalas sociales, ayudando así a romper con el antiguo régimen. Las mujeres que seguían la moda revolucionaria no llevaban pantalones, pero sí el traje de amazona. Una de las adeptas fue Teguan de Megicú, que ansiaba tener aspecto de hombre y huir así de la humillación de ser una mujer. En 1800, una ordenanza de jefatura de París prohibió a las mujeres el uso del pantalón. Si encontraban a una mujer travestida, como las denominaban, ésta era detenida. Para los hombres, el castigo era todavía mayor. En 1793, la Convención Nacional decretó la pena de muerte para los varones vestidos del sexo opuesto. A pesar que legalmente no estaban autorizadas a usar pantalones, un número significativo de mujeres famosas lo vestían en la Francia del siglo XIX. Auguste-Lucille Dupin de Dudevant, más conocida por su seudónimo George Sand, trató en sus novelas el tema de la vestimenta, relacionándolo con la identidad sexual, la libertad y la igualdad. Esta escritora utilizó el pantalón para poder introducirse en los ámbitos considerados masculinos y tomar inspiración literaria. Otra mujer fue la pintora Rosa Bonheur. Para ella, llevar pantalón era totalmente natural. Jeanne de la Foix fue francotiradora en 1870 en el ejército de Loira, donde usaba ropa masculina. Más tarde acompañó a su marido arquitecto en sus estancias en Marruecos, Egipto y Persia, donde volvió a ponerse el traje masculino, más práctico para viajar que los vestidos de cola y el corsé. Cuando regresó a París en 1886, se dedicó al periodismo y a la literatura. A partir de ese momento, no abandonó el pantalón. Colette, novelista, periodista y guionista, posó para los fotógrafos en traje masculino. El teatro era el centro de vida cultural y familiarizó al público con una androginia aceptable. La actriz Sarah Bernhardt encarnó papeles masculinos desde su primera obra Los niños de Edward. Pero, ¿cuándo se utilizó por primera vez el pantalón como instrumento político? Amelia Bloomer fue la encargada de dar difusión a través de su periódico a unos pantalones bombachos cubiertos con una falda hasta la rodilla, apodados bloomers. Como consecuencia, se dispararon las ventas de su periódico The Lily, de ideología feminista, y recibió centenares de cartas de mujeres que le pidieron el patrón del pantalón. Sin embargo, ella no fue la creadora. Según Amelia Bloomer, fue la prima de Elizabeth Cady Stanton, Elizabeth Smith Miller, que animó a esta a llevarlos. En julio de 1848, Elizabeth Cady Stanton, junto a Lucretia Mott, organizaron la convención en Seneca Falls, donde se creó la Declaración de Sentimientos sobre los Derechos de la Mujer. Fue entonces cuando el pantalón Bloomer se utilizó por primera vez como instrumento político para desafiar el dominio masculino. Durante el cambio de siglo se realizaron importantes transformaciones en el traje femenino.
Este se simplificó, influido por la creciente preocupación por la higiene y por proteger el cuerpo materno, el auge de la natalidad, la fe en el progreso y el entusiasmo por la modernidad. A finales del siglo XIX se produjo la democratización de la bicicleta, un acontecimiento conocido como ciclomanía. Las mujeres usaban los pantalones estilo Bloomer para montar en ella. Rosa Mayreder afirmaba: «La bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que todos los esfuerzos del movimiento feminista juntos». Sin embargo, las opiniones sobre que las mujeres montasen en bicicleta estaban divididas. Algunas eran favorables, otras estimaban que estropeaban los órganos genitales femeninos y estimulaban las prácticas viciosas. En el cambio de siglo se diseñaron ropas femeninas para diferentes deportes. Algunos de estos trajes eran de pantalón, aunque más incómodos que las prendas de los hombres. En 1909, la aviadora Hélène Dutroux, la primera mujer que voló más de una hora seguida y la primera en pilotar un hidroavión, se hizo confeccionar un traje especial de pantalón. Una figura importante fue el diseñador Paul Poiret. En 1906 lanza la línea Directorio, que coloca la cintura bajo los pechos con la falda recta hasta los tobillos y, lo más significativo, libera a la mujer del corsé. En 1911, el modisto propuso el vestido calzón. Sin embargo, Poiret se oponía a la mujer en calzón en la calle, por lo que eran prendas para el interior, el teatro o para fiestas de disfraces. En consecuencia, los dos modistos de la casa Bessoff-David lanzaron la falda pantalón a la calle, que no tuvo un gran éxito comercial, pero sí mediático. Las primeras se mostraron durante la carrera de caballos de UTI. En el paso del siglo XIX al siglo XX, el feminismo consiguió politizar la cuestión de la apariencia. Una mujer clave fue Marie-Gusse Astier de Balsec. Su acción fue radical desde todos los puntos de vista. Mediante una petición dirigida a la jefatura de policía y a los diputados, exigió la libertad de vestimenta para las mujeres. La respuesta que recibe es que ninguna ley impone a las mujeres las complicadas prendas que se ponen. Sin embargo, no todas las feministas estuvieron a favor de la virilización de la mujer, ya que defendían lo que se conocía como feminismo femenino. Un ejemplo es Nelly Roussel, que consideraba que la virilización supone una admiración por los hombres que las feministas no sienten. Si el auge de la ropa deportiva influyó en la creación de una moda más sencilla, la Primera Guerra Mundial aceleró la evolución a una vestimenta más práctica. Las circunstancias obligaron a las mujeres a enfrentarse a nuevas responsabilidades, ya que fueron indispensables en la propia logística de la guerra. Las obreras en las fábricas podían llevar pantalones con una blusa de trabajo o adoptar el monopantalón. Además, el exceso de feminidad planteó una cuestión: ¿acaso la coquetería no resulta indecente durante una guerra? Sin embargo, el uso de pantalón durante la guerra no constituyó una elección por parte de las mujeres, sino más bien la aceptación temporal a una situación excepcional. Esto se vio en que durante los años 20 el pantalón solo era aceptable en espacios y tiempos específicos, por ejemplo, el pijama en la intimidad o el pantalón en la playa. Las revistas de moda paranizaban el pantalón asociándolo a los fines de semana y a las vacaciones. Las prendas deportivas inspiran más a la moda. Por ejemplo, la prensa publicó los anuncios de las creaciones de Amy Linker, faldas calzón elegantes, largas y anchas, no identificables como pantalones. Pero el nombre que mejor resume los felices años 20 fue el de Coco Chanel. La diseñadora animó a sus clientas a parecerse a ella, llevar el pelo corto, estilo garzón, los brazos dorados por el sol y pasar el fin de semana en el campo con prendas informales como un pantalón y una chaqueta de hombre. A pesar de todo, Chanel no vendía pantalones en su boutique de París. «He devuelto la libertad al cuerpo de las mujeres», decía, «pero una mujer en pantalón nunca será un hombre apuesto», y añadía que no había nada de masculino en ella. En el arte, algunas pintoras retrataron a mujeres en pantalón.
fue el caso de Tamara Lempicka y Susan Baladon. En la década de los 30, ¿vemos ya el pantalón por la calle? Todavía tendremos que esperar unos años más. En cambio, para el aire libre y el deporte, su uso se extendió progresivamente. Es el caso de la tenista Alice Marble, ganadora del Campeonato Nacional de Tenis Femenino de Estados Unidos en 1936. En los años dorados de Hollywood, actrices como Marlene Dietrich, Greta Garbo y Katharine Hepburn lucieron pantalones en la gran pantalla y en su vida privada. En el caso de Marlene Dietrich, apareció vestida con un smoking de hombre en una noche de estreno de 1933. Durante los años de la contienda, tal como pasó durante la Primera Guerra Mundial, el pantalón se extendió por razones prácticas entre las mujeres de las fábricas y en el seno del ejército. Casi 500.000 de mujeres sirvió a las Fuerzas Armadas británicas y cerca de 400.000 lo hicieron para el ejército estadounidense. También llevaron pantalón en las películas de guerra y en los carteles de propaganda. En Inglaterra, la por entonces princesa Isabel fue fotografiada con el pantalón del Auxiliary Territorial Service aprendiendo a cambiar un neumático. ¿Deberían llevar pantalón las mujeres? Este es uno de los titulares que la reconocida revista británica Picture Post publica en 1941 y acompaña el artículo con la fotografía de su periodista estrella Anne Scott James, vestida en traje, pantalón y corbata. Pero, ¿qué pasó cuando terminó la guerra? En cuanto los soldados volvieron del frente, las mujeres lo hicieron al hogar. Se impuso una hiperfeminización en su indumentaria que buscaba potenciar su rol tradicional como esposa y madre. En los años 50, los grandes diseñadores no acogieron el pantalón. Además, Christian Dior creó el New Look, un proyecto de refeminización de la mujer, cuya prenda icónica fue la falda corona. La actriz Audrey Hepburn exhibió un aire masculino y femenino al mismo tiempo y fue, sin duda, la embajadora ideal para la aceptación del pantalón femenino. Su estilo fue imitado por muchas de sus admiradoras y, a lo largo de la década, protagonizó numerosas portadas de revistas internacionales en pantalón. Otros iconos femeninos de la modernidad fueron las actrices Ginse Beck y Brigitte Bardot y la escritora Françoise Sagan, fotografiada a menudo en vaqueros, informal pero con una elegancia natural. Por fin llegaron los 60 y con ellos el auge del pantalón. Su éxito fue enorme. Pero, ¿qué pasó en esta década? Múltiples razones sociales y políticas explican su reconocimiento: la gran incorporación de la mujer a los estudios superiores y al mundo laboral, la juventud, la americanofilia, el gusto por lo moderno, la formación de una nueva oleada de feminismo, la pérdida de influencia de la religión y la contestación política, la revolución sexual. El diseñador por excelencia fue Yves Saint Laurent. Desde su primera colección con su nombre en 1962, el pantalón estuvo presente. Poco a poco desarrolló un guardarropa calcado al de los hombres. Para él no existía nada más hermoso que una mujer en traje de hombre. En 1966 innovó con el smoking, que se convirtió en una pieza clave de sus colecciones. En 1967, en Francia, se aprobó el derecho a la anticoncepción. A la periodista Catherine Belabrère le impresionó la intercambiabilidad de la ropa entre chicos y chicas y consideró que la desexualización de la moda respondía, sin duda, a la preocupación por abolir la distancia entre sexos. ¿Cuál es el pantalón estrella a finales de los 60? El vaquero se convirtió en un emblema de rebelión en los campos americanos hacia el rechazo de la guerra de Vietnam, en las luchas de los negros por sus derechos y en el resurgimiento del feminismo. Para la estilista Agnes B, fueron la primera prenda mixta y explica todo lo que simboliza cuando en 1967 creció la oleada hippie con una difusión masiva. En la década de los 70, el sistema tradicional de la moda se desbancó. Todo estaba permitido. La diseñadora Sonia Rykiel celebra la desmoda, el arte de adaptar la prenda a uno mismo que permita al individuo expresar su personalidad.
La sexualidad estaba presente en el centro de los retos políticos y la feminidad se percibía cada vez más como un mito, al menos por las lectoras del segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿Cómo reaccionaron los profesionales ante el éxito del pantalón? Un ejemplo fueron las enfermeras, que en la década de los 90 consiguieron el mismo uniforme que los hombres. ¿Qué pasó con las azafatas? Las azafatas de Utah tuvieron derecho a llevar pantalones a partir de 1973. En Iberia tuvieron la opción de usarlo en el 87 y las azafatas de Alitalia no consiguieron el derecho hasta 2006. En otros oficios no hubo vacilación. Nadie pensó en imponer una falda a las mujeres bombero en cuanto el oficio se volvió accesible a ellas en la década de los 70. En España hubo que esperar a 1987 con María Luisa Cabañero. ¿Las diferencias entre la moda femenina y masculina siguen siendo tan marcadas? En los últimos años está surgiendo, o quizás resurgiendo con más fuerza, una tendencia denominada genderless, moda que no es ni para ellos ni para ellas, es neutral, y cada vez más marcas la apoyan. Como hemos visto, en los últimos 2 siglos el pantalón ha ido evolucionando y adaptándose a la sociedad del momento. ¿Correrá la falda la misma suerte? ¿Dibujará el unisex del mañana? Os dejamos con esta reflexión que plantea el libro Historia política del pantalón y que os animamos a leer si queréis profundizar más en el tema.